Ahora vamos a ver lo que son alternativas múltiples de la página 4. 1. Es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede medir. ¿Qué cosa es eso, chicos? Materia condensada. Materia condensada, no. Magnitud física. Es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede medir. Si se puede medir es porque tiene una magnitud física. ¿Ya, chicos? 2. Las magnitudes se clasifican según su origen en... Fundamentales, derivadas. A ver, hay que recordar un poquito. Aquí está. Según su origen. Vamos a ver si es cierto lo que dice su compañero. Muy bien. Según su origen, pueden ser en fundamentales y derivadas. Muy bien, muy bien. Lo has hecho muy bien. Fundamentales y derivadas. Indicar cuál es una magnitud fundamental. El volumen. ¿El volumen es una magnitud fundamental? La masa. Muy bien. Entre las magnitudes fundamentales tenemos a quién. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Continuamos. Indicar cuál no es una magnitud derivada. Si no es magnitud derivada, entonces es una magnitud fundamental. La carga. Respuesta. Carga. Cantidad de sustancia. 5. Indicar cuál no es una magnitud derivada. No es derivada significa que es fundamental. Presión. Es fundamental. Profesor, es fundamental. Las fundamentales están acá. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Presión, profesor. Es presión. Presión. No, presión es derivada. Claro. Longitud. Ya. Tu respuesta está bien, pero la pregunta no debe ser esta. La pregunta debe ser, ¿cuál es una magnitud derivada? Esa es la pregunta. Y la respuesta es presión. Los demás son magnitudes fundamentales. ¿Ya, chicos? Cantidad de sustancia, longitud, masa, intensidad luminosa son fundamentales. O sea, esto de acá debe de estar editado. Debe estar cambiado. Indicar cuál no es una magnitud física. Es lo que no podemos medir. Te pregunto, ¿cuál de ellos no podemos medir? La felicidad. Exacto. Tú la felicidad no la puedes medir. Profesor, Claro. hoy tengo 5 de felicidad, mañana tengo 10 de felicidad, mañana tengo 20 de felicidad. No hay eso. Ajá. No puedes No hay. medir. Ese es como un sentido. Ya. 7. Toda magnitud física debe expresarse mediante ¿qué? Mediante un número y una unidad de medida. Muy bien. Mediante un número y una unidad de medida. Muy bien. 8. Es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. Unidad. La cantidad. Unidad de medida. Unidad de medida. Muy bien. 9. Sirven para definir las magnitudes. Las magnitudes sirven para definir a las magnitudes. Muy bien. La primera son fundamentales. Aquí va fundamentales. Y sirven para definir ¿a quién? A las magnitudes derivadas. Muy bien. Continuamos. El nombre de metro proviene de la palabra griega metrón, que significa... Tiempo. Medida, profesor, tiempo, medida. Muy bien. Estaba por acá, ¿no es cierto? Acá está. El nombre de metro fue designado a la unidad de longitud. Ese vocablo se tomó de la palabra metrón, que significa medida. ¿Ya? Medida. Tu respuesta es medida. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos el pupi magnitudes. Eso ya te lo dejo como tarea para que te entretengas.
Y aquí para completar dice, completa correctamente los espacios en blanco. Creo que esto te lo voy a dejar como tarea. Dice, la es una operación que consiste en comparar una magnitud física con otra cantidad No. de la misma magnitud. Llamada La materia la materia. No. es la magnitud llamada... Es una operación que consiste en comparar una magnitud. ¿Qué cosa es? ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo comparo magnitud física con otra cantidad. ¿Una longitud? La medición es una operación que consiste en comparar una magnitud física con otra cantidad de la misma magnitud llamada patrón de medida. ¿No, chicos? O unidades patrón también. ¿Qué es patrón? Muy bien. Todo aquello que se puede medir, ¿qué cosa es? Es una magnitud física. La magnitud física. La magnitud de física se divide según su origen en qué. Fundamentales. Hay derivadas. ¿Y la otra cuál es? Derivadas. Derivadas. Muy bien, derivadas. ¿Sí era nomás? Eso nada más era. Fundamentales y derivadas. No vayas a colocar nada más, solamente eso nada más. La magnitud de físicas fundamentales son 7. La magnitud de física fundamentales son 7. El valor determinado de una magnitud es el valor determinado de una magnitud. Acá está. El valor determinado que toma una magnitud. ¿Qué cosa es? Mediante un número. ¿Qué cosa es? Cantidad. Es cantidad. Muy bien. Es la cantidad. 6. Es una cantidad fija de una magnitud. Unidad de medida. Es una cantidad fija de una misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. Bueno, ¿unidad de qué? De medida. Unidad de medida. Muy bien, chicos, muy bien. Toda unidad patrón debe cumplir una condición fundamental. Ser, aquí está la palabra. Cuando hablamos de unidad patrón, chicos, es una unidad que, como te estaba diciendo, es una unidad que va a servir ¿para quién? Para todos. Es una cantidad que por condición debe de ser, aquí no está. Metro patrón. Bueno, no está aquí. Lo voy a colocar yo. Profesor, ¿qué debe ser entonces? Debe ser invariable. ¿Ya? Invariable, o sea, no debe de variar. Esa es la condición fundamental de una unidad patrón. Debe de ser, ¿qué cosa? Invariable. No tiene que ser variable. No debe de cambiar. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que si hoy tengo una regla de 30 centímetros, que mide 30 centímetros, profesor, si esto es una unidad patrón, cuando pasen 100 años, 200 años, 300 años, debe seguir midiendo la misma separación, la misma distancia, la misma longitud. Profesor, debe seguir siendo, ¿qué cosa? 30 centímetros, el mismo tamaño, ¿no? La misma distancia. La misma separación debe de ser la misma. ¿No debe de qué? No debe de cambiar. Eso es una unidad patrón. Debe ser invariable. El metro fue definido por primera vez ¿en qué? Ya. Eso es un poquito de historia, muchachos. ¿Ya? Aquí está. En 1970, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia solicitó a la Academia Francesa de Ciencias
deducir un estándar invariable para todas las medidas y pesos. La comisión nombrada por la academia creó un sistema que era simple y científico. El nombre de metro fue designado a la unidad de ¿qué? De la longitud. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es según esta historia. ¿En qué época fue? Fue definido por primera vez en, podemos colocarlo aquí, 1970. En plena Revolución Francesa. O simplemente por primera vez, ¿en qué año? En 1970, durante la Revolución Francesa. ¿Ya? Revolución Francesa. El nombre metro fue asignado por la palabra griega, ahí también lo dice, que es metrón. ¿Ya? Metrón. Acá está, la palabra griega metrón. ¿Qué significa qué cosa? Significa medida. ¿Ya, chicos? Significa medida. La definición de metro ha sufrido muchos, ¿qué cosa? Cambios. Acá, por aquí lo dice. El empleo de pesas y medidas del sistema métrico fue legalizado en Estados Unidos durante 1866 y desde 1893 la yarda se ha definido en términos de metro. La longitud y barra metálica del metro se usan como estándares de referencia en las mediciones comunes, pero esas mediciones influyen en las variaciones de la temperatura. Eso es lo malo, muchachos, ¿ya? Lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con materiales, si nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un metro patrón, al momento de aumentar la temperatura, ese metro patrón cambia su longitud. ¿Ya? Y como cambia su longitud con la temperatura, entonces ya se hace variable y no invariable. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto te lo voy a dejar para que investigues. ¿Ya? La número 10. Esto es el único que te voy a dejar como tarea. ¿Ya? No te vayas a olvidar. La 10 es tarea. ¿Ya? Ya hice la mayoría, pero la última te lo voy a dejar para ti. Esto es más que todo para que leas acá. ¿Ya? Vas a leer. ¿Ya? Aquí vas a leer. ¿Ya, chicos? Muy bien.